La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Otra vez, quien les habla, Pablo Veloso. Estamos recorriendo una nueva saga en nuestro programa que es la saga de una visión alegórica del cristianismo. ¿Por qué alegórica y por qué cristianismo? Bueno, el cristianismo suele ser bastante controversial en nuestra cultura. Para la cultura, por ejemplo, islámica, lo es el Islam. Normalmente para aquellas personas que, hijas del siglo XX-XXI, se hacen preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser que ciertas expresiones en las escrituras literales, como, no sé, un pez que come a una persona, como en el caso de Jonás, o bien una persona que camina sobre las aguas, como Jesús o Pedro mismo, o alguien que es resucitado, como Lázaro y otros más? ¿Cómo todo esto puede ocurrir? Y también cómo puede haber un Dios que sacrifique a su propio hijo, si esto no es morboso, no es cruel. Entonces todas estas controversias generan normalmente dos bandos: el bando de los que creen esto a pie juntillas, como se dice, y el bando de los que directamente lo descartan de cuajo como una insensatez total. Ahí surge la gran dicotomía de qué hacer, con qué polo me quedo. ¿Me vuelvo un creyente ciego y trato de eliminar toda sombra de duda? ¿O bien empiezo a dudar de todo y eso me obliga a arrojar al niño junto con el agua de la bañera y perderlo todo? Y eso implica también vivir una vida sin una dimensión profunda, sin esa referencia, ese marco referencial de lo metafísico, de lo trascendente, de lo incognoscible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que estamos planteando es una visión alegórica, en lugar de literal, que es lo que causa los problemas que acabamos de nombrar, que no implica que tengamos que carecer de una interpretación literal. Esto es, podemos ir a una iglesia y hacer un culto, ir a una sinagoga, a una mezquita o a un templo hindú y hacer la adoración que uno quiera. Pero cuando se ve todo esto a la luz de la alegoría, de la metáfora, ¿no?, del símbolo, de los signos, empieza todo a cobrar otra luz, ¿no?, o a verse bajo otra luz. Entonces, la propuesta de esta saga es ayudar a aquellas personas que están ahí como embrolladas, trabadas, liadas en esa situación difícil, en ese callejón sin salida,
y abrir un poco las posibilidades y redefinir conceptos que normalmente descartaríamos de cuajo. Así que estamos hablando de algunas palabras claves dentro del cristianismo. Ya hemos tratado la Virgen María, Jesucristo, la idea de Mesías, los apóstoles, Herodes y Pilato, el pueblo judío como concepto también neotestamentario, el logos, ¿no?, como figura de la filosofía antigua presocrática, de la época platónica, y luego también logos espermáticos de los estoicos, algunas diferencias del logos también heracliteano, es decir, ver cómo todo esto se va volcando dentro de la figura, se va revistiendo de la figura, en este caso de Jesús de Nazaret. Habíamos hablado por último acerca de la metanoia, del cambio, de la conversión, y vamos a retomarlo por ahí. Cuando una persona se entiende que ha hecho su conversión, normalmente lo entendemos, como habíamos contado, como simplemente, no sé, me convierto, empiezo a creer en tal religión. Yo no era de esa religión, ahora soy. Sin embargo, habíamos visto que ese término implicaba más cosas. Metanoia significaba un cambio de nous, ¿no?, de esa zona de nuestra inteligencia, pero de la más sutil, ¿no?, muy, muy sutil. No la inteligencia burda que diferencia peras de manzanas, sino una inteligencia que casi linda con la intuición. Esa inteligencia, la que casi no puede expresarse en un silogismo, ¿no?, en una lógica, en esto de no sé, si todos los que viven en Latinoamérica son latinoamericanos, y Argentina está en Latinoamérica, todo argentino será latinoamericano. Eso podría ser un pensamiento lógico. Sin embargo, la metanoia tiene algunos tintes de intuición. Y cuando hablamos de intuición no nos referimos a New Age ni nada por el estilo, sino a sensaciones básicas del ser humano, como esta sensación que todos tenemos de el no ser, ¿no? Yo sé que soy porque sé que, no sé, intuyo que hay algo que no es. Si no intuyera que hay alguna cosa que no es, no podría saber que soy, no tendría la sensación de que soy. Si yo no supiera que en algún momento estuve dormido, yo no sabría que estoy despierto ahora. Si yo no tuviera la intuición de que en algún momento Pablo no era, por ejemplo, antes de nacer, no sentiría que he nacido o que soy, ¿no? Una serie de cosas por el estilo. Esta idea del telón de fondo de las cosas que me permite saber quién soy, ¿no? Cuando yo me comparo con alguien más alto que yo, sé que soy más bajo, porque está ese. Y si yo no viera ninguna persona alta, tendría la sensación igualmente de que puede que haya alguien más alto que yo, y eso ya me remite a una sensación de estatura determinada. Pero bueno, para no liar eso, metanoia habíamos dicho que tenía que ver con eso, con cambiar la actitud de nuestra mente e ir más allá de ese pensamiento lógico, más allá del nous, inclusive más allá de lo más sutil, y animarnos a conectarnos de mil maneras con la idea de vacío, con la idea de silencio, con la idea de misterio. Es decir, si yo me pongo a pensar acerca de todo lo que yo puedo pensar y hago una gran lista, yo puedo dar cuenta de personas, casas, grupos, enumerar, ¿no? Es decir, vegetales, animales, minerales, y empiezo a hacer subgrupos de los subgrupos, dentro de los minerales las rocas duras, dentro de los minerales las rocas opacas, y así. Muy aristotélico todo, ¿no? Hago una gran enumeración de todo. Pero va a haber un punto donde haya algunas cosas que yo no pueda agrupar, es decir, que no tengan nombre. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hay dentro de la roca? Bueno, átomos. ¿Y qué hay dentro de los átomos? Bueno, partículas subatómicas. ¿Y qué hay dentro de las partículas subatómicas? Y no sé, energía. ¿Y qué hay dentro de la energía? O más sutil todavía, ¿qué compone la energía? Esa idea, parecida a la idea aristotélica de sustancia, ¿no?, esa cosa que siempre se nos escapa, esa sensación es la sensación de infinito, de incognoscible, de hasta ahí no llego, ¿no? Hasta ahí me da la cabeza. Entonces, animarse a incluir dentro de mi vida esa noción,
la de que hay algo que yo no puedo pensarlo, hay algo que no puedo concebirlo. Concebir es como una madre que concibe un hijo. Puedo concebir, de ahí viene la idea de concepto. Tengo un concepto de, bueno, hay algo que no puedo conceptualizar, a lo que no puedo darle nombre. Si yo lo llamo Dios, lo voy a estar volviendo una cosa otra vez. Y va a haber otro que me diga sí, pero lo contrario de Dios es, no sé, el diablo. Y otra vez entraríamos en discusión. Pero si yo puedo tener la noción de que hay algo que a mí se me va a escapar siempre, ¿no? Que es lo mismo que cuando se sienta alguien en zazen, a hacer meditación zen, y se abre a ese vacío, pero no un vacío que él quiere apropiárselo y darle un nombre y convertirlo en cosa. No lo puede cosificar. Es un vacío que siempre se va a mantener en forma de vacío. Un silencio que siempre va a ser silencio. Un Dios que siempre va a ser ese Dios inalcanzable. Bueno, eso que es lo que llaman el camino apofático, ¿no? El camino de justamente la negación total. Los hindúes dirían, no es esto, no es esto, no es esto. Neti, 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 dirían los hindúes. Bueno, cuando me abro a eso, ahí hago una metanoia. Ahí hago un verdadero cambio. Si yo lo único que hago es sustituir Alá por Yahvé y Yahvé por Jesús, bueno, estoy dando vueltas en círculo simplemente, estoy cambiando palabras. Y ahora le agrego los atributos de Jesús, nazareno, judío, después le agrego los atributos de Mohammed o Alá, que tiene sus atributos determinados, o los de Yahvé o Moisés o quien sea. Entonces, recordemos, lo literal, Jesús, Yahvé, Moisés, Alá, no debe ser descartado, no necesariamente. ¿Para qué? ¿Cómo voy a descartar el concepto de mesa o el concepto de silla o de persona? Me valen. Y puedo enamorarme y reírme y enfadarme. Genial. Pero si yo no hago una metanoia, no voy más allá de eso, me estoy quedando corto. Y si me quedo corto, mi vida, por más que yo sea ultra religioso, voy a ser simplemente fanático, porque me voy a ser fanático de un grupo. Por ejemplo, el grupo de las rocas duras. Yo soy el grupo de las rocas duras, ¿no? Del rock and roll. O por ejemplo, el grupo de las rocas opacas o de las plantas, no sé, ¿cómo se llamaban? Que tenían, no sé, estambres, las flores con estambres verdes. Bueno, si yo me hago fan de ese grupo, me voy a pelear con todos los demás, porque estoy todavía dentro del mundo de la literalidad, de la lógica, de la razón. Entonces digo, es Dios realmente porque, y expreso una lógica porque lo dice la Biblia, porque en el Corán lo afirman, porque la historia lo demuestra, porque estoy dentro de las palabras. Si yo quiero hacer una metanoia, una conversión, y recordemos que convertirse para Plotino, por ejemplo, era volver al origen. Es lo que los hindúes llaman nivriti. Vuelvo para atrás, como el salmón, que se remonta contra la corriente del río, aunque muera arriba, ¿no? De agotamiento, él se remonta, ¿no? Va contra lo que es dado. Lo que es dado es lo que es fácil para nosotros, como vivimos en un mundo de conceptos, es decir, no, la verdad la tiene la Iglesia Católica, o la verdad la tiene el protestantismo pentecostal, o la verdad la tiene el Corán. Es decir, eso son silogismos, son lógicas, es raciocinio. Entonces, si quiero ir más allá de eso, entro en un campo donde la lógica no me vale. Y no hay cosa que yo pueda decir de eso, ¿no? En los evangelios, en las epístolas, hay una parte que dice, a Dios nadie lo puede conocer. Entonces, eso es la metanoia. ¿Cómo se hace la metanoia? ¿Cómo se logra? Bueno, en parte podríamos decir que es como por gracia divina, o traducido por una especie de casualidad. O sea, uno no tiene control sobre el asunto. Un día llegaste a eso. Llegaste a darte cuenta que estabas dando vueltas como ratón en un sartén, o en una sartén. Y te das cuenta que hay algo más. Y ese algo más te abre la cabeza. Esa es la metanoia. Es lo que se llama también arrepentimiento. ¿Vio eso de Arrepiéntete de tus pecados, gusano? arrepiéntete de tus pecados? No tiene que ver con una cosa moral de, claro, por ejemplo, sí, yo la verdad que me acuerdo, lastimé a Juancito, a Martita
y a Santiaguito, qué daño que les hice, me arrepiento de todo. ¿Me bendice, Padre? Entonces, ese arrepentimiento, de nuevo, es un arrepentimiento dentro de lo que los hindúes llamarían saguna, ¿no? Con forma, mientras que nirguna es sin forma. Si yo quiero hacer una conversión, una metanoia, bueno, tengo que ir más allá de la forma, más allá de los razonamientos, más allá de lo dado. Entonces, esa metanoia necesita que yo me arrepienta. Y el arrepentimiento tiene que ver con salirme, ¿no? Me doy cuenta que estuve armando grupos y subgrupos y identificándome con uno y peleándome con los demás. Bueno, me arrepiento. Arrepentirse significa, me doy cuenta que por ahí no iba la cosa, que de ahí no iba a salir nunca, era girar en círculos. Necesito dar una especie, como dirían hoy, de salto cuántico. Eso es la metanoia. Eso es el arrepentimiento. Cuando uno dice que me entrego a Jesús y me arrepiento de mis pecados, lo que está diciendo es, escucho la voz del Logos, del Tao, del Brahman, de lo absoluto, manifestándose en cada cosa, me doy cuenta de ese silencio que me habla a través de lo que sea y lo contemplo, ¿no? Lo contemplo, lo incluyo en mi vida. Al incluirlo, estoy arrepintiéndome, estoy saliéndome, dando un giro de 180 grados. Eso es el arrepentimiento, ¿no? De los pecados. ¿Qué es un pecado? El error, ¿no? ¿Cuál es el error? Dar vueltas simplemente de grupos en subgrupos y en minigrupos y subgrupos y defender este grupo contra el otro. Bueno, ese error, en el sentido no de moralmente malo, sino de algo que no genera armonía, porque es como dimos el ejemplo antes, en el otro programa anterior, como el músico que está tocando su violín y por más que lo toque genial, no se está armonizando con el resto del grupo. Es decir, están tocando la 9ª sinfonía de Beethoven y el tipo o va a otra velocidad o está tocando la 5ª. Entonces, tocará muy bien. La gente dice, qué bueno, cómo estás tocando la 5ª de Beethoven. Pero, ¿sabes qué? Estamos tocando la 7ª ahora, ¿viste? ¿Por qué no te acomodas un poquito a nosotros? Entonces, eso es el pecado. El pecado es la disonancia. Todos nosotros, cuando escuchamos una canción mal afinada, un cantante que no afina, sentimos lo que se llama disonancia, ¿no? Nos chirrían, nos molestan esas notas, no pegan, no casan. Entonces, ese no casar es el pecado. Eso es pecado. Pecado no significa que uno incumplió una ley mosaica. Esas leyes mosaicas son un símbolo simplemente. Es como decir, digamos, si haces todo esto, vas a fluir más con la armonía general. Es como si le dijeran al violinista, Escúchame, Pepe, vos lo que tenés que hacer cuando toquemos la 7ª es tocar la 7ª, ¿viste? Y cuando yo haga el gesto de que acelera el tempo, vos acelerás el tempo. Entonces alguien diría, ¿pero para qué se lo decís así tan marcado? Si él tiene que ir dándose cuenta, ¿no tiene oído? claro, sí tiene oído, pero hay gente que no lo ha cultivado, no se enteró, no tiene la práctica. Entonces se le ponen ciertas reglas, el director de orquesta viene y dice, mira, usted cuando yo haga tal cosa, haga tal cosa. Entonces hay un saber intuitivo, un acomodarse intuitivo, un desarrollar ese oído y empezar a oír al Logos, que en el cristianismo se reviste de Jesús. Es Jesús que viene. Entonces, me arrepiento de mis pecados y me entrego a Jesús. Esto se puede traducir en ir y cantar una canción en el templo evangélico, en ir a una misa cristiana, en ir a una mezquita a hacer el rezo, en ir a la sinagoga, en ir al templo hindú. Da igual, en realidad lo que uno está haciendo es empezar a fluir en consonancia, ¿no? En armonía con todo lo demás. Y eso es lo que se llama parusía. La parusía es el regreso del Logos. Digamos que el Logos está hablando todo el tiempo y ya está ronco de tanto hablarnos. Bueno, en algún momento empieza a hablarnos o empezamos a escucharlo más claramente a ese director de orquesta, empezamos a tocar nuestro instrumento en armonía y todo empieza a fluir bien. Y en un momento el director de orquesta dice, Muchachos,
yo estuve guiándolos durante bastante tiempo. Yo creo que la canción ya la tienen. Así que, ¿saben qué? Yo tengo otras cosas que hacer. Los voy a dejar acá tocando y ustedes mismos, a ver si se ponen de acuerdo y hacen la armonía ustedes solos. ¿Qué les parece? Eso es la parusía. Eso es la segunda venida de Cristo. Es cuando el Logos finalmente regresa con toda su fuerza y se produce un equilibrio, una espontánea armonía. Entonces, la parusía no es simplemente el fin del mundo, es el fin del mundo antiguo. Es cuando usted vivía en esa inarmonía, en ese pecado, y empieza a vivir ahora en la Jerusalén celeste. Es decir, ahora usted abrió su oído, escucha el Logos y fluye perfectamente. Y casi no necesita tener el referente ahí delante. Casi no necesita que un tipo se le disfrace de Jesús o de Mahoma o de quien sea. No, usted ya fluye en armonía. Entonces, hay un concepto dentro de la terminología cristiana que es kenosis. Kenosis significa el vaciamiento. Porque uno podría preguntarse, vale, podría decir, por ejemplo... Sí, todo bien, pero si todo es así, de tener que escuchar el Logos y el Logos habla, ¿no? Primero que todo, ¿para qué tanto lío? ¿Por qué el Logos no se quedó replegado ahí en su origen con su Padre Celestial y estaban todos felices y no hay ningún problema? Claro, este es el problema de casi de la filosofía, de por qué hay algo en lugar de nada. Es decir, ¿por qué tomarse el trabajo de crear todo este juego? ¿Por qué esos músicos se sientan ahí a tocar cada uno su instrumento y no se quedan en su casa, que es más fácil? Dígame si no. Es decir, si yo me quedo en mi casa haciendo mis cosas, es mucho más simple que intentar tocar un violín, que ya de por sí es difícil, y además aprenderme canciones, seguir una partitura y congeniar con todos mis compañeros, ¿no? Y encima escuchar las indicaciones que me da el director de orquesta. Es mucho más fácil si me quedo en mi casa. La mayoría de las personas que tienen que exponerse, por ejemplo, en una charla, en una presentación musical o lo que fuera, en un concierto, siempre se hacen la misma pregunta interiormente. ¿Qué es esta? Yo no estaba mejor hace 40 minutos sentado en el sillón de mi casa mirando televisión. ¿Quién me manda a mí a fastidiarme la vida sudando la gota gorda acá intentando hacer esto bien? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué me metí en este berenjenal, ¿no? de hacer lo que esté haciendo? Y la respuesta quizá es porque no hay otra opción. La respuesta es porque la vida te empuja. Es lo que los griegos llamaban el eros, ¿no? Existe una fuerza que Freud dividió así en dos, en eros y tánatos, ¿no? La fuerza, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida es la que te lleva a ir y tocar el violín. Y la de muerte es la de tirar el violín por la cabeza o por los aires y volverte a tu casa y descansar. Y esa pulsión es un pulso, una pulseada, ¿no? Como esas pulseadas que compiten dos personas, vio, agarrados de la mano y cada uno tira para su lado. Y el que arrastra primero al otro gana. Bueno, esto igual. Uno está jugando una pulseada. Y la pulseada es intentar armonizar, ¿no? Todo esto. Y generar un equilibrio. Y en ese equilibrio hay una suerte de muerte. Hay una especie de descanso. Por eso todos buscamos la armonía y nos molesta la inarmonía, ¿no? Cuando las notas no casan. Entonces se dice que la divinidad, traduzcámoslo como el descanso absoluto, lo antes del Big Bang, lo anterior al Big Bang, en términos más científicos podríamos decir, decidió explotar. ¿Por qué explotó el Big Bang? ¿Por qué no se quedó como estaba y estábamos todos felices en lugar de existir tantos seres vivientes con tantos dilemas vitales, ¿no? ¿O por qué no somos los seres humanos como una mosca, que es tan feliz, que va de un lado para el otro, da vueltas y no sé qué? O como un vegetal, ¿por qué no? ¿Por qué está el ser humano? ¿Por qué apareció y evolucionó la existencia hasta el ser humano y no se quedó en etapas más simples como una ameba que no tiene ningún conflicto emocional, un problema de metas de vida, de depresión, no tiene nada? ¿Por qué existe el ser humano con el Homo sapiens sapiens, con la autorreflexión?
que se pregunta por qué hizo lo que hizo, o por qué está pensando lo que está pensando. Ese es la apoteosis de la autotortura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Bueno, la respuesta es porque sí. Directamente no hay respuesta. El hecho es que se ve que la vida va en esa dirección, que la vida lo quiere. Entonces, todas las preguntas de por qué Dios creó el mundo tienen como única respuesta es porque tenía ganas. Los hindúes se inventan que Dios juega, quiere jugar y se aburre, ¿no? Estando solo. Entonces se inventa un juego donde crea buenos, malos, como una película, ¿no? Bueno, malo, la chica, no sé, todos los personajes secundarios y una trama. Y bueno, y al final la película se resuelve, ¿vio? Inicio, nudo, desenlace, como cualquier novela. Al final se resuelve y todos se van a su casa contentos, ¿no? Y después viene la segunda parte y la tercera y así, u otra película. Entonces, se dice que esa paz absoluta antes del Big Bang o el silencio o el misterio o el vacío, el sunyatá de los budistas, se llena. Para llenarse tiene que vaciarse de vacío. Es decir, si yo quiero ahora mismo convertirme en Pablo que corre, por ejemplo, por la calle haciendo ejercicio, tengo que vaciarme, o sea, deshacerme de este Pablo que es el Pablo sentado. Si no, no se puede. Yo tengo que dejar de ser este para ser el otro. Entonces, eso se llama kenosis, ¿no? Entonces, esa es la idea cristiana que está en toda religión, que Dios decide dejar de ser ese estado de quietud absoluta y de paz y de armonía para convertirse en muchos. Entonces, se dice que el Tao se convierte en las 10.000 cosas, dicen los chinos. O Vishnu, que descansa en su Vaikunta, en su cielo infinito. Vaikunta significa el lugar que no tiene ansiedad. Sin ansiedad, Vaikunta. Bueno, ahí vive, en plena quietud. ¿Por qué no se queda ahí? ¿Qué es lo que todos queremos? Uno dice, quiero ganarme la lotería para estar en paz. Quiero tener todo bien, salud, dinero, amor, para estar en paz. Entonces, ¿por qué Dios no se queda en paz si ya la tiene? Bueno, porque justamente no quiere eso, quiere lo otro, quiere la diversidad. Y la naturaleza entera quiere complejizarse. Entonces se vacía de sí mismo, se vacía y crea la diversidad. Y la diversidad interacciona, ¿no? Una cosa con otra. Pero dentro de esa diversidad hay una, como le dirían, teleología. ¿Qué es una teleología? Un propósito. Es decir, incluido, implícito en esta multiplicidad, hay una especie de mensaje subliminal que es, en algún momento vamos a regresar a casa, ¿viste? Es decir, todo juego de niños lleva implícito en algún momento vamos a regresar a casa a tomar la leche, ¿no? Tarde o temprano, no importa cuándo, pero vamos a regresar. Esto no va a durar para siempre. De hecho, acuérdese que cualquier cosa que dura para siempre se deja de sentir. Por lo tanto, no cumpliría su propósito. Si realmente Dios se aburre y quiere divertirse, necesita la diversidad, pero una diversidad temporal. Que se acabe en algún momento, vuelva al silencio y a la calma para volver a empezar. Entonces, se da este equilibrio entre Dios que se vacía, kenosis, se vacía de yo soy el absoluto en perfecta calma y se convierte en todo, en usted, en mí, en los perros, los gatos y los árboles de este mundo. Todo esto interacciona, nos peleamos, nos matamos, guerra santa, lo que usted quiera, y finalmente volvemos, ya sea como mundo, que se disuelve el mundo porque, no sé, viene un asteroide y nos golpea, o bien cada día usted, cuando duerme y yo, nos disolvemos. O bien cada acción que hacemos, repetimos este proceso. Cada vez que yo salgo a la calle, estoy, como le digo, vaciándome del Pablo que descansa en casa y me convierto en el Pablo que actúa y en el Pablo que hace esta otra cosa y la otra, pero sé que a la larga voy a regresar a casa otra vez al descanso. Esa teleología está incluida. Yo cuando salgo de casa sé que voy a regresar, ¿no? Y si no regreso a casa y me pisa un coche, por ejemplo, me atropella y me muero, regreso al silencio, ¿no? Me muero, ¿no? Entonces sé que está incluido. Esa disolución se llama apocatástasis.
Mire todas las palabras complicadas que estamos aprendiendo. Kenosis es cuando estoy en calma y me empiezo a vaciar de esa calma para convertirme en otra cosa y me convierto en la multiplicidad. Tarde o temprano voy a regresar. Eso se llama apocatástasis. Todos volvemos a casa y si yo era el policía, vos el ladrón y el otro la chica, se borra todo, ¿no? Mañana jugaremos a otra cosa. Entonces, cuando volvemos a casa, soy fulanito, no el policía, el ladrón, soy Pablito, Pedrito, Juancito. Eso, ese propósito de vamos a regresar a casa, en algún momento se llama teleología. Así que está incluida la teleología. Siempre tenemos como un propósito en lo que hacemos, ¿no? Es decir, hacemos una cosa y sabemos que después de todo lo que hagamos, por más que uno diga, bueno, mi propósito puede ser encontrarme con fulano, pero al final no pude, entonces terminé haciendo otra cosa y mi propósito cambió. Sí, pero hay un propósito detrás de todos los propósitos que es morir, ¿no? Es decir, detrás yo puedo ir, volver, ganar un partido de fútbol, pelearme, amar, odiar, lo que quiera, pero tarde o temprano me voy a morir y voy a, pum, desaparecer. Todo, silencio. Entonces, eso traspolado a cada día, bueno, es el regresar a casa. Pero si me pasa algo y no regreso a casa, bueno, igualmente en un contexto más grande está el morir. Pero ese morir no puede ser para siempre. Esa es la idea de la circularidad, de que tarde o temprano esto vuelve a empezar. Porque justamente esa es la idea. Ese silencio otra vez se vuelve a vaciar de sí mismo y se llena se expresa, y eso es la kenosis, el vaciamiento y crea, con un propósito de tarde o temprano regresar, teleología, crea juegos de todo tipo. Algunos son negativos, por eso la gente dice, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué muere un niño recién nacido? ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué un tsunami? Esa es la complejidad de la naturaleza. Que no te gusta, que no me gusta, y claro, si nos pasan cosas feas, cosas que no nos agradan, que nos parecen negativas, obviamente no nos va a gustar. Pero si jugás un juego y haces de ladrón y te agarra el que hace de policía, quizá te da una hostia y no te gusta que te agarren tampoco. Pero bueno, era el juego, así de eso iba. Si no pasara eso y todos fuéramos policía o todos ladrones, no tendría gracia. Tiene que haber esto. Que ese haber te causa dolor, y bueno, sí, causa dolor, claramente. De eso se trata. Entonces, el dolor está implícito en la vida y también ese dolor no solo es el propósito, porque nos permite sentirnos vivos. La manera que tiene Dios de saber que es Dios o que existe es multiplicarse. Cuando Dios se convierte en Adán, Él se mira a sí mismo a través de los ojos de Adán y dice, mirá la cara que yo tenía, ¿eh? Esta cosa de no tener espejo ya me tiene cansado, ¿eh? Que tengo que andar creando Adanes y Evas por ahí para poder mirarme. Entonces, esa es la idea. Cuando uno se mira, cuando justamente uno, no sé, pinta un cuadro, yo pinto un cuadro, lo miro y digo, eso soy yo. Es un espejo ese cuadro. Cuando me enamoro de alguien y miro a esa persona y digo, mira la persona que elegí, ese soy yo. Ese es un espejo. Bueno, Dios hace lo mismo. O sea, en grande es el silencio que no puede valorarse a sí mismo, porque silencio es misterio, es insondable, inenarrable, todo lo bueno, necesita expresarse para poder mirarse y decir, vale, esto soy yo. Entonces ahí, tarde o temprano, teleología, regresa todo a ese silencio otra vez, apocatástasis, todo se disuelve. Esta es una idea muy controversial que la tenía Orígenes de Alejandría y que algunos teólogos a lo largo de la historia la han rechazado porque, claro, implicaba que aún el diablo se disuelve en Dios y todo vuelve a empezar. Hay gente que dice, no, un momento, ¿cómo que el diablo se disuelve en Dios? No me gusta esa idea, porque quiere decir que Hitler, que hizo mucho mal, tarde o temprano también se va a disolver y vuelve a Dios. Bueno, esa es la idea hindú. Rávana, el malo que intenta matar a Rama, al avatar Rama de la India, una encarnación divina, o Kamsa, que quiere matar a Krishna, y muchos otros, ¿no? Hiranyakashipu, por ejemplo, que quiere matar
a Nrisimha, una encarnación de hombre león de Vishnu, todos son Vishnu. Es decir, Vishnu se expresa como por ejemplo Krishna, y también se expresa como Kamsa, y también se expresa como Radha, su novia, y también se expresa como Rukmini, la reina con la que se casa, y se expresa como Arjuna, su discípulo, y así. Y tarde o temprano todo eso se disuelve otra vez, apocatástasis, y vuelve al origen. Entonces ahí aparecen algunos problemas, obviamente de la gente que se inclina por lo literal y dice la gente... pero acá hay un problemita, ¿viste? ¿Qué pasa con los méritos? ¿Yo para qué me esfuerzo por ser bueno? Yo me esfuerzo por ser el bueno, cumplir el decálogo mosaico y demás, y resulta que todos nos vamos a ir al mismo sitio. Esto así no va, ¿eh? ¿Se acuerda la parábola esa que contaba Jesús? Mire, se la voy a contar después de hacerle escuchar un audio de cómo colaborar con nuestro programa de manera que se sustente la espada de Damocles y pueda seguir así transmitiendo estas ideas que no sé si serán de gran ayuda, aunque creo que sí. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Bueno, había una parábola que contaba Jesús de un viñador, por ejemplo, ¿no? Un tipo que tenía, cosechaba cosas, ¿no? Tenía sembradíos y tenía que cosechar. Entonces le pidió a su capataz, al encargado, que fuera a buscar obreros. Entonces fue por la mañana, buscó unos tipos y los puso a trabajar. Le dice, mire, le voy a pagar, no sé, a cada uno un talento, una moneda, y por todo el día, por la jornada. Entonces los tipos se pusieron a trabajar duro. Después al rato el dueño se dio cuenta que hacían falta más trabajadores. Entonces le dijo al capataz, ya hacia el mediodía, le dice, anda a buscar más gente. Trajeron otro, le dijeron, mire, le vamos a pagar un talento por la jornada. Entonces los tipos vinieron a trabajar. Y después, hacia la tarde, ya oscureciendo, se dio cuenta que le faltaba todavía gente, mandó de nuevo al capataz a que buscaran más trabajadores. Trajeron unos más y le dijeron, mire, le vamos a pagar un talento por la jornada. Al fin de la jornada, le dieron un talento a cada uno. Pero claro, los que arrancaron desde la mañana se quejaron y dijeron... Acá hay gato encerrado, me parece, porque ¿cómo es esto? Nosotros venimos trabajando desde las 7 de la mañana y hace como 15 horas que estamos trabajando, ¿se da cuenta? Y nos está pagando un talento. Y a estos que arrancaron hace media hora nada más y trabajaron media hora, le está pagando lo mismo. Esto no es justo, señor. Entonces el dueño de la viña dijo... Esto, mira, no es justo, ¿no? Pero yo soy el dueño, ¿viste? Y hago lo que se me da la gana. ¿No te gusta? Te vas. Así le respondió, o más o menos así. Es decir, Vishnu, Dios, el silencio, hace lo que quiere. Es decir, no tiene estos patrones morales de, este cometió pecados, tiene que ir por siempre al infierno. ¿Cómo que yo, que fui a misa todos los domingos y tuve que, no sé, ayunar antes? Veo que antes se ayunaba antes de la comunión. Yo cuando era pequeño me tenía que levantar los domingos por la mañana y para mí era un suplicio no desayunar. Y tenía que ir a la misa sin desayunar y comulgar. Hoy en día la gente desayuna y uno dice, por ejemplo... esto no está bien, ¿viste? No es de Dios, porque yo antes, ¿cuántos días tuve que aguantarme el ir sin desayuno para obtener mérito? Y esta gente se come un desayuno opíparo y después va y comulga, ¿eh? Esto, ¿dónde está la justicia acá? Bueno, a eso me refiero. Fíjese esas diferencias. Bueno, son diferencias que establece la lógica, mi lógica, la lógica humana. Y esa lógica dice, bueno, la justicia para mí es esto. Pero este nivel, el nivel del silencio, no tiene lógica. Por eso la metanoia es ir más allá del pensamiento racional, trascenderlo y entrar en un mundo donde no hay lógica, ¿no? Dice el Corán, Dios hace lo que quiere.
al que quiere lo eleva y al que quiere lo hunde, ¿no? O sea, básicamente lo que dice es, si Dios quiere, te va a dar la cabeza para entender todo esto. Y si Dios no quiere, no vas a entender ni jota. Y uno dice, pero bueno, qué malo que es Dios, ¿por qué no nos ayuda a todos? Y inclusive por igual. No, porque no habría juego. Entonces, para que haya juego, uno dice, sí, pero entonces algunos tienen que sufrir, ¿no? Para el bien del juego. Claro, pero cuando lo vemos como yo, Pablo Veloso, claro, no me gusta, porque si me tocó a mí la parte de sufrir, no me va a gustar. Si me tocó ser Rockefeller, voy a estar contento. Ahora, si yo lo veo como que hago una metanoia, ¿no? Y voy más allá del nous, más allá de la mente lógica, y me doy cuenta que somos una unidad, que todo es una unidad. Entonces ya pienso en términos del juego y no de mí como personaje crucial e importante. Por eso los griegos, sobre todo los neoplatónicos, por ejemplo Plotino, hacían una diferencia entre el uno, con el uno nombraban, o el uno, el bien también le llamaban, o como si dijéramos la verdad, la paz, ¿no? El silencio. Era un nombre que le daba a aquello que no tenía nombre, ¿no? Eso era el uno. Él decía, ese uno en algún momento dijo para sus adentros, esto es lo más aburrido del mundo, ¿viste? Porque acá estoy yo conmigo mismo. Y al otro día yo conmigo mismo. Ya estoy podrido de estar conmigo. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo quiero verme. Entonces, ese uno se miró. Y al mirarse, surgió una especie de versión de él más pequeñita, como un Adán. Eso fue el nous, ¿no? Pero no se miró de una sola manera, se miró de 1000 maneras, ¿no? Se miró como lo que serían los dioses griegos, ¿no? Ese politeísmo. Se miró como se miraría desde el dios de la guerra, se miró como se miraría desde Afrodita, diosa del amor, se miró como se miraría desde Zeus, rey de los dioses, se miró y así. Eso es el mundo arquetipal, son los grandes arquetipos, las formas platónicas, ¿no? Es decir, eligió 1000 formas de mirarse diferentes. Ahora dijo, todavía quiero mirarme un poco más. Dijo, bueno, ahora estoy mirando al uno y soy Hefestos, el herrero del Olimpo. Y la verdad que sí, muy interesante el dios el uno. Tiene poco hierro para trabajar, ¿no? Acá en la forja, porque claro, yo lo traduzco todo a lo mío, ¿viste? Pero el problema es que yo a mí mismo no me veo mucho. Quiero verme. Entonces, Hefestos, que claro, cuando mira al uno, ¿qué ve? Piensa en términos de hierro porque es la forja, es su mundo. Afrodita, ¿qué miraría en el uno? Miraría en sus términos, placer, belleza, y diría, ¿tiene placer, no tiene placer? ¿Cuánto placer, poco placer? Ahora, cada uno de ellos necesitó mirarse a sí mismo para verse también. Y eso es la psique, ¿no? La psique. La psique es la mente humana, es lo que llamaríamos el alma. Entonces, cada alma humana es el mirar al nous, ¿no? Al nous en alguno de sus aspectos. Es decir, cuando usted dice mi tristeza, mi valentía, mi, hedonismo, mi disfrute, mi voluntad, mis deseos, es un reflejo de ese desear a lo grande en el nous. Diría Jung, que ese nous es el gran reservorio, el inconsciente colectivo que tiene todos los arquetipos. Es como si el uno, ¿no? Dios, Abba, el Padre, como habíamos hablado, Yahvé, Allah, ¿no? Sin forma, imposible de representar, por eso los musulmanes no quieren que se represente, los judíos lo mismo, y los cristianos, aunque lo representan, saben que el Padre nunca ha sido visto. Bueno, ese Padre, cuando decide empezar a vaciarse de sí mismo, no se vacía de repente y aparecemos nosotros. Se va vaciando como de a poco. Pero no de a poco porque lo haga una tras otro. Quizá es simultáneo. Es como un Big Bang que explota todo a la vez. Pero tiene, si uno profundiza en un átomo, va descubriendo grados de sutileza cada vez más profundos. Y si va muy, muy profundo, llega a un punto que no puede detectar qué es. Ese no poder detectar es el uno. Pero cuando uno encuentra
no solo el electrón, el protón y el neutrón, sino los neutrinos y todas esas partículas subatómicas, cuánticas, no sé qué. Bueno, eso es el nous. Y uno dice, entiendo. Quiere decir que este átomo de cloro, esta molécula, no, átomo de cloro, y esta molécula de cloruro de sodio, por ejemplo, de sal de mesa, en realidad, si voy profundo, descubro que hay una partícula más sutil que el cloro, ¿no? Que a su vez forma parte del cloro, pero también forma parte de otros átomos. Esa partícula sutil, esa cosa que no la puedo casi tocar, aunque todavía la puedo detectar, eso es uno de los arquetipos. Entonces, cada vez que usted se enamora, cada vez que usted disfruta de una rica comida, está expresando de una manera más tosca, más burda, porque lo hace a su estilo. Usted dice, qué rica esta comida que me estoy comiendo. Bueno, ahí usted está expresando el placer, pero un placercito, su placer, ¿no? Placer sujeto a sus propios gustos, disgustos, a dónde vive usted. Sin embargo, es el mismo placer que va a sentir otra persona en otra latitud con otra cosa y otra en otra cosa, pero todas se remiten a la idea de placer. Todas tienen algo en común, el placer. Eso es Afrodita. Ese es uno de los arquetipos. Eso es el nous. Y ese nous, a su vez, está mucho más como cerca, está en la frontera con el uno, con Abba, el Padre. Entonces, el logos, el Cristo, es la voz que va desde el Padre, atraviesa el nous, llega a la psique y rebota otra vez hacia arriba, ¿no? Sube y baja continuamente, está por todas partes y canta la canción. La canción de, como diría un hindú, canta Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O canta la canción, ¿qué hacen los ángeles? Cantan Hosana, ¿no? Constantemente. Y uno dice, cantar Hosana constantemente, ¿no? Uno dice, eso de cantar Hosana todo el día, un ratito está bien, ¿viste? Pero la eternidad entera cantando Hosana al Dios que está sentado en el trono y todo eso, a mí la verdad no me motiva mucho. Bueno, esa es la idea. Hosana, aleluya, son voces de, como diciendo, qué maravilloso este juego, ¿no? Este juego de kenosis, vaciarse con una teleología que lleva implícito el hecho de que vamos a regresar a eso y que a su vez implica una apocatástasis ese regresar, pero también implica un drama, un juego. Entonces, cuando uno escucha la voz del Logos, es decir, escucha la voz de Cristo que te llama desde el interior del alma, de la psique, de su mente, de sus cosas, empieza uno a darse cuenta de qué va el juego y empieza a escuchar, a conectarse con la fuente de lo que a uno le pasa, ¿no? Es lo que llamaba Platón o Plotino la participación. Uno empieza a participar. ¿Cómo hace para participar de esos arquetipos? ¿Cómo me acerco yo a Afrodita, por ejemplo, ¿no? Encarnación del placer, o cómo me acerco a la Virgen María, encarnación del amor, por ejemplo. Bueno, yo tengo mi amor, ¿no? Me enamoro de una mujer, me enamoro de una profesión, me enamoro de, no sé, mi coche. Entonces, eso es un amor pequeño y me trae problemas, porque si mi mujer se enamora de otro voy a sufrir, si mi coche se rompe voy a sufrir o me lo roba y así. Sin embargo, el amor no varía, es el amor, ¿no? Entonces, cuanto más yo me identifique o participe del amor de la Virgen María, que es un amor sin condiciones, y no amor a esto o aquello, es amor a todo por igual, entonces no voy a tener tanto vaivén, voy a estar más fijo. Entonces la voz del Logos, el Cristo, es el que me dice vuelve a casa, vuelve a lo grande. Entonces, ¿cómo me identifico con la Virgen María? Tengo que acallar mis amores pequeños. No dejarlos, no eliminarlos, sino no identificarme con ellos. Yo puedo estar enamorado de querer enamorarme de mi coche también,
Pero la idea es que cuanto más acalle eso, menos centre mi vida en eso, más me voy a conectar con la fuente, con el amor puro, que en el caso cristiano se refleja en la Virgen María. Entonces, si yo le rezo a la Virgen María, pienso en la Virgen María, hago la novena, salgo en la procesión, son formas de hacerme acordar a mí mismo, con la voz del Logos que resuena, con la voz de Cristo, es acordate que por ahí va la cosa, acordate que por ahí va la cosa. No el amor que tenés a tu perro, a tu gato o a tu trabajo. Es esto, es el amor en sí, en sí. Cuando hago eso, cuanto más lo haga, más cerca del nous estoy. Y acuérdense que conversión, metanoia, metanous, es ir más allá del nous todavía. Es decir, ir más allá de la Virgen María, ir más allá de la figura del el arcángel Gabriel, Miguel o Rafael. Es ir más allá de las formas platónicas, más allá del nous, metanous. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en última instancia es por gracia. Es decir, cuando usted ya está ahí, en el nous, en el equilibrio, ¿no? Acuérdese que en otro programa hemos hablado de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa es cuando usted está en su mundo cotidiano y ama a fulana, rechaza a mengana, le gusta tal cosa y rechaza tal otra. Es un mundo muy plural. Pero dentro de todo, ese sería el mundo normal, como mundano, por así decir. Ahora, si usted escuchó la voz del Logos, que desde el fondo lo llama y le dice, volvé a casa, por ahí no es, por ahí no es. Eso, ese querigma, ese anuncio, ese evangelio, esa buena nueva, esa no es tu casa, volvé, ¿no? O sea, aclaremos, no es tu casa no en el sentido que algunos entienden a Platón de el mundo común es malo, el mundo sutil es bueno. No, no, no. Y vayamos al sutil porque el este es pecado, este es malo. No, no, no. Se trata de que estamos demasiado acentuados en este, entonces hay que acentuar un poquito el otro. Hay que buscar la dimensión que nos falta en este momento. Entonces, no se trata de dejar el mundo, sino de seguir con el mundo, pero tener una actitud diferente. Por eso los hindúes lo reflejan en la flor de loto, que crece en un estanque sobre el barro muchas veces, pero que emerge por sobre el barro con toda su belleza. Es decir, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Así lo plantea también la Biblia. Entonces, la meditación, el silenciamiento, la oración, me va llevando a la vía purgativa. Entonces, empiezo a darme cuenta que, bueno, siguiendo ciertas reglas morales al principio, estudiando los textos sagrados, lo que dicen ciertos maestros y demás, empiezo a purgarme de pecados, de errores, de metidas de pata, ¿no? De estar en disonancia con el resto de la orquesta. Y poco a poco entro en la vía iluminativa, que es cuando me conecto con, ya no con el amor que siento sino con el amor mismo, con la Virgen María. Esa es la vía iluminativa. Pero eso también tiene que trascenderse y entrar en la vía unitiva, es decir, dar el salto a lo que no tiene nombre, forma, donde no hay Virgen María, donde no hay ni Cristo, ni Krishna, ni Buda, ni nada, nada, silencio total. ¿Cómo doy ese salto? Ya dijimos, no se puede. Uno no puede dar el salto voluntariamente, uno no puede pasar del nous al uno, ¿no? Y recordemos, no se pasa en el sentido que yo soy un objeto que voy saltando de un mundo al otro. No, no, no. Yo soy todos esos mundos y nunca dejo de ser ninguno de ellos. Por eso es que yo no puedo abandonar el mundo, ¿no? Yo sigo estando. Lo que pasa que creo, descubro, en el sentido de quitar un velo, descubro una dimensión que ya estaba ahí, la del nous, la de los arquetipos, y también descubro la dimensión del uno, metafísica, totalmente trascendente, que no había notado que estaba. Entonces, es como una vía de descubrimiento, y el mismo descubrimiento va llevando a que eso aparezca y se revele, simplemente es revelarse. Eso es lo que es la parusía, ¿no? El regreso de Cristo, que es como decir regreso a casa, ¿no? Ese regreso para que todo se disuelva en la apocatástasis,
es el regreso a casa. Pero recuerde, cuando yo me abro al uno, no se acaba el mundo. El mundo sigue existiendo, o sea, vuelve a haber otra kenosis. Eso dicen los hindúes. Vishnu descansa en el infinito océano causal y cada vez que exhala de sus poros, de todos sus poros, salen infinidad de universos. Y existen un tiempo y cada vez que inhala los vuelve a integrar en su organismo. Y así está, eternamente, eternamente. Y cada vez que exhala, en cada universo aparece un Krishna, un Rama, un Buda, un Cristo, en todos. Es decir, es un drama que se repite, pero no igual. El Cristo del universo aquel caminó sobre las aguas y el Cristo de aquí no resucitó a Lázaro, resucitó a Juancito. Y así. Y no lo clavaron en una cruz, lo clavaron, no sé, lo colgaron de un poste. Y en el otro murió, no sé, porque le pegaron un tiro. Porque la tecnología era diferente en ese universo. Pero el concepto de fondo es el mismo, ¿no? El drama. Entonces, esta es la idea de repetición y es la idea de participar a través de la conversión, a través del arrepentimiento de los pecados, a través de la metanoia, el regreso a las esencias, ¿no? Y para eso hace falta conectarse con lo que es más sutil que lo cotidiano. Y para eso hace falta disminuir la pluralidad. Si yo tengo mucha pluralidad, ¿no? Estoy ocupado en esto, en aquello, y son bucles de mi mente, y pienso en esto y pienso en lo otro y repienso en lo demás. Eso me mantiene en un plano muy diverso, que es el plano de la psique, de mi mente, de mi alma. Pero si yo quiero subir un poquito más al espíritu, al nous, tengo que acallar un poco mis pequeños amores para conectarme con el amor, mis pequeños desafíos de vida para conectarme con el valor, con la valentía, ¿no? La encarnación de Ares, por ejemplo, o en el cristianismo el arcángel Miguel, el gran luchador, por ejemplo, que lucha contra el diablo. Bueno, ese. Entonces, si yo quiero conectarme con ese, tengo que dejar mis pequeñas luchas, porque si no van a opacar aquello, no me lo van a dejar ver, voy a estar ocupado con esto. Entonces, por eso aparecen todas estas técnicas de meditación o de silenciamiento o de atestiguar el silencio. Cuando estuve, ya para finalizar, la última vez en Batuecas, el prior nuevo que estaba, luego del padre Ramón que estaba antes, dijo algo el primer día cuando nos sentamos a hacer esa hora de silencio que se hace, ¿no? Sentados de rodillas, al estilo zen, es estar una hora simplemente en silencio. Y una hora que le digo, se hace larga, ¿eh? Y él nos dijo, no intenten decir muchas palabras mentalmente, simplemente dejen que Dios los vea. Maravilloso. Nos encontramos en el próximo encuentro, continuando con esta saga y con muchas palabras que todavía nos quedan pendientes a explorar. Ahí vamos con nuestra cortina final y hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!